Nacional de Control y Auditoría Gubernamental, Gestión Pública y Modernización del Estado, Planeamiento Estratégico en el Sector Público, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Delitos contra la Administración Pública, Ley de Procedimientos Administrativos General, Estructura y Funcionamiento del Estado peruano, implementación del sistema de control interno e implementación de recomendaciones de informes de control. El ingeniero economista Rodrigo Antonio Figueroa Rodríguez cuenta con más de 13 años de experiencia profesional, desempeñando cargos como administrador en el sector privado, formulador de proyectos de inversión pública, auditor en el Sistema Nacional de Control, docente en universidades privadas y actualmente jefe del órgano de control interno de la Dirección Regional de Educación 1. Muy buenas noches, ingeniero Rodrigo. Bienvenido a esta nueva sesión. José, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Muy buenas noches, José. Muy buenas noches con todos los participantes. Entiendo que ya se debe dar inicio. Sí, bien, ya, ok. Agradecer al señor José Antonio Salas Loza por la invitación para poder compartir un poco del Sistema Nacional de Control, que es uno de los sistemas importantes dentro de la gestión pública, porque este Sistema Nacional de Control regula los demás sistemas administrativos del Estado. Este sistema de control es inherente al control gubernamental. El control gubernamental básicamente lo que hace es supervisar a los funcionarios, a los servidores públicos. ¿Pero qué supervisa? Supervisa pues la adecuada utilización de los recursos del Estado que le son asignados a estos servidores y funcionarios públicos. Dentro del Sistema Nacional de Control se ve estos aspectos. Dentro del Sistema Nacional de Control se ve que los empleados públicos, los funcionarios y los servidores públicos cumplan con el marco normativo que regula los sistemas administrativos, que regula un procedimiento, que regulan actividades dentro de una institución pública, ¿no? Ahora, el Sistema Nacional de Control contribuye al tema de gestión pública. ¿Pero cómo contribuye? Contribuye porque mejora el tema de gestión pública. ¿Y cómo mejora la gestión pública? Mejora cuando los órganos del Sistema Nacional de Control emiten informes con recomendaciones para poder adoptar acciones preventivas y acciones correctivas, ¿no? Entonces, cuando la gestión, cuando los funcionarios y los empleados públicos implementan estas medidas preventivas, estas medidas correctivas, logran la consecución de los objetivos, ¿no?, trazados por la institución. Entonces, sin más introducción, pasaremos a ver lo que es el Sistema Nacional de Control, ¿no? Ya había dado un pequeño preámbulo. El Sistema Nacional de Control tiene un ente rector, que es la Contraloría General de la República. Este ente rector regula, ¿no?, este Sistema Nacional de Control. Como la vez pasada vimos, y seguramente lo han visto con otros colegas, cada sistema administrativo del Estado tiene su ente rector, ¿no? Este ente rector emite el marco normativo por el cual regula todos los procedimientos administrativos inherentes a ese sistema. Todas estas son competencias del curso. Trataremos de ahondar porque el tiempo es breve. Vamos a tratar de correr un poco. Me van a disculpar si de repente algunos aspectos voy a pasarlos así rápidamente, ¿ya? La idea es que también quiero compartirles algunos casos reales, ¿no?, respecto a informes de control emitidos en el Sistema Nacional de Control. Bien, como les decía al inicio, ¿no?, el Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de control, normas, métodos y procedimientos. Cuando se habla de conjunto de órganos de control, se habla básicamente de la Contraloría General de la República, los órganos de control institucional o los órganos de control de auditoría interna, ¿no?, que trabajan dentro de la institución. Disculpe,
Eh, ingeniero, disculpe, para hoy solo se tiene programada su sesión, entonces sí habría la posibilidad capaz si es que se pudiera tomar algunos minutos más para poder entender bien el tema. Sí vamos a tener esa posibilidad, ingeniero. Entonces, por ese lado Perfecto. no vamos a tener ninguna limitación porque solo se ha programado su ponencia, ingeniero. Disculpe, Marlon. No, no se preocupe, pero de todas maneras ya había programado, tengo una reunión. Ya, listo, Sí, ingeniero. yo voy a tratar de hacer lo más puntual posible porque lo que nos interesa es entender qué es el sistema de control interno, perdón, el Sistema Nacional de Control, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace el tema de control gubernamental? ¿A qué está referido el tema de control gubernamental? ¿No? Pero agradezco esa predisposición. Seguiremos. ¿Se oye bien, por favor? Sí, ¿verdad? Sí, sí se escucha bien, ingeniero. Ok, perfecto. Entonces, como les decía, cuando hablamos del Sistema Nacional de Control, hablamos de que es un conjunto de órganos de control, les decía. Pero, ¿quiénes son estos órganos de control? Estos órganos de control son, pues, la Contraloría General de la República, los órganos de control interno o los órganos de auditoría interna que tiene cada institución pública y las sociedades de auditoría. Entonces, estos tres órganos son los que conforman el Sistema Nacional de Control. Ahora, como había indicado anteriormente, la Contraloría viene a ser el ente rector de este Sistema Nacional de Control. Bien, se habla de conjuntos de normas, ¿no? Métodos y procedimientos. En efecto, como decía, la Contraloría General de la República emite el marco normativo que regula todo el Sistema Nacional de Control, que es de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades públicas sujetas a control, ¿no? Por parte de los funcionarios y servidores públicos, como también por personal o personal del Sistema Nacional de Control, Contraloría, órganos de control y las sociedades de auditoría, ¿no? Está destinado a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental. En efecto, el Sistema Nacional de Control inherente al control gubernamental, ¿por qué? Porque estrictamente se aboca al tema de supervisión, de verificación y de vigilancia de los actos de los funcionarios y servidores públicos. Como decía anteriormente, en términos simples, en el Sistema Nacional de Control, a través del control gubernamental, se verifica que los funcionarios y servidores públicos den cumplimiento a lo que está establecido en el marco normativo, leyes, reglamentos, no solo eso, sino que las normas internas de la propia institución, reglamento interno de trabajo, reglamento de el ROF, ¿no? El reglamento de organización y funciones, el manual de organización y funciones, el TUPA, etcétera, ¿no? Todo aquello que regule un procedimiento o una actividad, pero que este documento deba estar aprobado por la instancia superior mediante un acto resolutivo. ¿Para qué? Para que tenga validez, ¿no? Su actuación comprende, dice, todas las actividades y acciones en los campos administrativos, presupuestal, operativo y financiero. En efecto, el Sistema Nacional de Control supervisa todos los sistemas administrativos del Estado. Son 11 sistemas administrativos. Este Sistema Nacional de Control supervisa, perdón, a los 10 sistemas, ¿no? Ahora, esto está consagrado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, que ha sido aprobado mediante Ley 27785 en su artículo 12. ¿Cuáles son las atribuciones del Sistema Nacional de Control? Para ser puntual, una de las atribuciones del Sistema Nacional de Control es el tema de la supervisión, vigilancia y verificación que había señalado. ¿Pero de qué? De la correcta gestión, de la correcta utilización de los recursos y bienes del Estado, ¿no? Ahora, ¿quiénes utilizan los recursos y bienes del Estado? Son los empleados públicos. Como habíamos visto anteriormente, ¿no? La ley marco del empleo público los clasificaba como funcionarios públicos, funcionarios de confianza y servidores públicos. Claro, los servidores públicos también tienen su propia clasificación.
¿no? Directivos, especialistas y otros, ¿no? Incluye la legalidad de los actos de las instituciones, ¿no? El Sistema Nacional de Control supervisa todas las instituciones públicas, ¿ya? Ahora, hay instituciones, ¿no? O empresas paramunicipales que utilizan recursos del Estado, también están dentro del Sistema Nacional o son supervisados por el Sistema Nacional de Control, ¿no? Toda entidad con actividad privada que utilice de pronto el presupuesto público es supervisada por el Sistema Nacional de Control, a excepción de las entidades privadas que utilicen recursos privados. Bien, el Sistema Nacional de Control también formula oportunamente recomendaciones, ¿ya? Estas recomendaciones están formuladas a través de informes de control. El Sistema Nacional de Control, a través de los órganos del control, emite diferentes informes, informes previos, informes de control simultáneo e informes de control posterior. Realiza estos tres controles, previo, simultáneo y posterior. Es decir, antes de la ejecución de un presupuesto, ¿ya? El Sistema Nacional de Control puede emitir un informe. Durante la ejecución del presupuesto, también emite un informe, ¿no? Y después de la ejecución del gasto, también, ¿no? ¿Con qué diferencia? Con la diferencia de que acá es un tema, en el previo y simultáneo, es un tema preventivo, es un tema de alerta al titular de la entidad, al alcalde, al gobernador regional, ¿no? Al director de una unidad ejecutora, de pronto, ¿no? Más adelante vamos a ver qué aspectos están relacionados con este tipo de informes. Otra de las atribuciones importantes es exigir a funcionarios y servidores la responsabilidad por sus actos, ¿ya? En el ejercicio de sus funciones que desempeñaron durante un periodo en una determinada entidad, ¿no? A quienes se les identifica el tipo de responsabilidad. El Sistema Nacional de Control exige a todos los empleados públicos, a todo funcionario y servidor público, ¿no? Su responsabilidad de la verificación de un control posterior, revisa sus actos, revisa la función que ha desarrollado y determina, ¿no? El tipo de responsabilidad. Puede ser una responsabilidad administrativo-funcional, una responsabilidad civil o una responsabilidad penal. Otra atribución es emitir los informes respectivos con el debido sustento técnico legal, el cual constituye una prueba preconstituida para las instancias competentes. ¿Qué quiere decir ello? Ello quiere decir que el Sistema Nacional de Control, cuando hace un control posterior, emite diferentes informes, ¿no? Un informe de auditoría de cumplimiento, un informe de auditoría de desempeño, ¿no? Un informe de un servicio de control específico que más adelante lo vamos a detallar, ¿no? En el cual identifica, perdón, hace rato dije determina, no determina, identifica. El Sistema Nacional de Control no determina, sino lo que hace es identificar el tipo de responsabilidad. ¿Ya? Me corrijo. En este caso, emite un informe de control, por ejemplo, un informe de auditoría de cumplimiento, ¿ya? Tiene un procedimiento, tiene sus etapas de planificación, ejecución y elaboración de informe. Entonces, cuando elabora su informe, este informe que emite el Sistema Nacional de Control debe estar sustentado. ¿Y cómo se sustenta un informe de auditoría? Con evidencia. Hay dos tipos de evidencia, la evidencia suficiente y la evidencia apropiada. ¿Ya? Entonces, el Sistema Nacional de Control se encarga de emitir este informe. Con estas evidencias, en el informe se revela las irregularidades que se habrían cometido o que funcionarios y servidores públicos habrían cometido,
¿no? En el ejercicio de sus funciones, en una determinada entidad, en un determinado periodo, ¿ya? Estos informes tienen que estar sustentados, son objetivos, no son subjetivos, son objetivos, ¿por qué? Porque contienen toda la evidencia, ¿ya? Y estos informes son derivados a las instancias competentes, ¿para qué? Para que se adopten las acciones legales, administrativas, ¿no? Por ejemplo, si el Sistema Nacional de Control emite un informe de auditoría con una responsabilidad administrativa, ¿ya? Funcional, entonces remite este informe al secretario técnico de la Comisión de Procesos Administrativos de la entidad. ¿Para qué? Para que ahí se elabore el informe preliminar, ¿no? Proponiendo una sanción por faltas grave o muy grave a funcionario o servidor público. Si en el informe, si en el informe de auditoría identifican presunta responsabilidad penal, este informe es derivado a través del procurador público, es derivado al Ministerio Público, o sea, a la Fiscalía, ¿no? Y se dice que es una prueba preconstituida porque el fiscal la toma como una prueba, el informe, porque ese informe tiene toda la evidencia, ¿no? Que sustentan las conclusiones de los auditores. Bien, ¿y qué pasa pues si el informe tiene una responsabilidad del orden civil? En ese caso, el informe es presentado directamente al Poder Judicial a través del Procurador Público. Él les había indicado el Sistema Nacional de Control, conformado por estos tres órganos: Contraloría, órganos de control y las sociedades de auditoría. He indicado también que efectivamente la Contraloría General de la República pues es el ente rector del Sistema Nacional de Control. Este ente rector goza de autonomía administrativa, funcional, económica y financiera. Es autónomo, ¿no? Y tiene por misión dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo contribuye el control gubernamental en la gestión pública. El Sistema Nacional de Control tiene diferentes atribuciones. Una de las atribuciones importantes, las atribuciones de la Contraloría General de la República, disculpe, ¿ya? Las atribuciones de la Contraloría General de la República, una de las atribuciones más importantes es que la Contraloría General de la República tiene acceso irrestricto a la información que manejan las entidades públicas. A los registros por las entidades públicas. Es la Contraloría, en aras de esta atribución que está consagrada, parece que este control información o a toda información de acceso al sistema digital, por ejemplo, a los sistemas, al CIAF, al sistema de interacción financiera, ¿no? Tiene acceso, pues dice, por eso dije inicialmente, acceso irrestricto, ¿no? Y también la norma señala, a través de la modificación, importante, es la de supervisar el cumplimiento de la de carácter del tipo administrativo
pública haya cumplido con cuando se identifica una presunta responsabilidad, ponga la denuncia ante el Poder Judicial. Auditorías. Ahora ha habido una modificación en el 2018 en la cual se le faculta también a la sociedad A ver, buenas noches, disculpen la molestia, estamos con un recorte, ¿no?, de la transmisión del ponente del día de hoy. Vamos a realizar las coordinaciones por interno a fin de poder regularizar esta situación. Bueno, ya nos hemos puesto en contacto con el ingeniero Antonio, ya está solucionando este impasse, ¿no? En breve está con nosotros para continuar con la ponencia del día de hoy.
Sí, Cecilia, buenas noches. Estuvimos de manera fluida con el ponente. Bueno, por razones X se ha desconectado, ¿no? Me parece que ha habido una baja en la señal, el cual lo está solucionando. Ya estamos en contacto con el ponente por interno a fin de que se pueda subsanar y pueda continuar con la ponencia de forma fluida. Así que les vamos a agradecer que nos puedan proporcionar unos minutos más. Ya el ponente está tratando de solucionar este impasse.